Bueno, vamos a dividir en dos partes el video. Primero contestamos preguntas y después vamos con una partecita más para tener un poco más de conocimientos. Lo primero es esta pregunta, ¿no? Entre que hicieron la cuenta de cuánto les da a ustedes el consumo de todos los electrodomésticos en la casa. Y obviamente les da mucho más que los cables que tienen. Y obviamente algunos chusmearon un poco el reglamento o lo conocen. Y vieron que no estarían correspondiéndose los cables que sacaron la cuenta ustedes con los cables que hay en las casas. Bueno, lo importante es esto. Yo lo que les planteaba desde un comienzo es que hay dos formas de aprender. Una es agarrar el reglamento, aplicarlo y decir, bueno, va a cable de 2 milímetros y medio cada 15 bocas, se hace eso y listo. Y otra cosa es entenderlo, ¿tá? Entender bien los conceptos de la electricidad en general, ¿tá? Porque si no, fíjense que ustedes sabrían muy bien los cables que tienen que utilizar por reglamento, pero no sabrían por qué. Y el día de mañana yo puedo hacer una casa por reglamento, yo la armo toda, me voy de ahí y al instante que me voy, los que están a los que yo le entrego la obra, tranquilamente pueden hacer lo que quieran, o sea, cambiar cosas y después van a llamar a alguien para que se las repare. Y ese alguien pueden ser ustedes, ¿tá? Entonces, por eso es importante entender el concepto de electricidad, más allá de aplicar el reglamento. El reglamento hay que aplicarlo y cuando hacemos la obra se aplica el reglamento. El tema es este. Yo siempre quiero que arranquen entendiendo bien los conceptos, ¿tá? Entonces, hay una parte del reglamento que en realidad nos va a explicar a nosotros que se calcula un coeficiente de simultaneidad para calcular, porque ustedes fíjense, ustedes sacaron la cuenta y ese cable tendría que ser el cable de todo junto, porque por ahí uno decía, bueno, separo circuitos, entonces esos 32 amperes, creo que habían puesto como ejemplo, ya tengo, no sé, 16 en uno y 16 en el otro. Está bien, pero después yo puedo separar los circuitos. Estamos hablando de resolverlo sin pensar en reglamento, sino resolverlo desde lo que le planteamos, ¿no? Yo separo los dos circuitos, tengo dos circuitos, ¿y qué termina pasando? Esos dos circuitos se van a juntar y van a tener un cable de entrada a la casa. Y ese cable de entrada me daría la suma de todo lo que tengo, entrando en la casa. Entonces, por más que yo divida después, en alguna parte voy a tener que poner ese cable. Bueno, igualmente no se pone ese cable, el cable que habían calculado ustedes, porque lo que se utiliza es un coeficiente de simultaneidad, ¿tá? Que está planteado en el reglamento porque se supone que uno no va a tener todas las cosas enchufadas al mismo tiempo. Y es algo que todavía no vamos a ver y no creo que lo veamos en este curso, lo más probable que no. Hay algunos videos para ver cómo se realiza todo, pero son bastantes cuentas y también tienen que ver que antes de llegar a esa cuenta hay que llegar a otra cuenta que es saber qué tipo de vivienda es, ¿está? Porque depende del tamaño de la vivienda, hay que hacer una división y se supone que una casa chica va a tener menor coeficiente de simultaneidad que una casa grande. Imagínense, una casa con 4 habitaciones puede ser que tenga 3 estufas prendidas. Una casa más chica, de una habitación, no va a tener las 3 estufas prendidas al mismo tiempo, ¿está? Entonces, son por ahí cuentas más engorrosas que no las vamos a llegar a ver. Pero está bueno que lo sepan eso y que lo entiendan, ¿está? No todo va a estar prendido al mismo tiempo y ese cable que entraría a nuestra casa con la suma de todo se calcula y se calcula con este coeficiente de simultaneidad, ¿tá? Lo otro es la cantidad de circuitos. Bueno, lo mismo, ¿tá? La cantidad de circuitos en una vivienda también va a salir por reglamento, ¿tá? Pero en líneas generales nosotros lo que tenemos que entender, antes de entender bien el reglamento, que se van a utilizar diferentes tipos de circuitos en nuestras casas, ¿eh? Unos circuitos para tomas, unos circuitos para luces y circuitos de usos especiales, ¿tá? Entonces, vamos a suponer que yo tengo los tomas de mi casa, una térmica calculada con cable de 2 milímetros y medio, y una térmica de 15 o 16 amperes, depende de la marca. Después voy a tener para lo que es las luces, ¿tá? Como se bajó mucho el consumo de las luces a partir de las luces LED, se puede utilizar cable de 1 milímetro y medio con una térmica de 10. ¿Tá? ¿Esto por qué? Porque hay muy poco consumo de las luces. Si quieren, pónganse a hacer el comparativo entre las cosas que me mandaron y cuánto consume cualquier electrodoméstico en relación a cuánto consume una luz o de bajo consumo o de LED. ¿Tá? Entonces, bueno, nos gastamos menos guita comprando cables más chicos, protegemos un poco más el medio ambiente, porque los cables son de cobre y a menor cobre que utilicemos es una protección del medio ambiente. Y lo otro que serían los circuitos especiales, ¿tá?
¿Cuándo serían circuitos especiales? Yo, por ejemplo, si compro circuitos que me consumen mucho. Vamos a primero hacer una especificación. Cuando yo uso los tomas, el circuito de tomas, yo tengo este tipo de enchufe que no se utiliza más, está prohibido por reglamento, pero bueno, es el que tengo acá en casa, los otros los tengo en el trabajo. ¿Qué es lo que tiene? Tiene esto que tiene para poner las dos patitas redondas que no se utilizan más, están prohibidas. En realidad tiene que ser parecido a este, pero bueno, hay diferencia entre este y este, ahora le explico bien. Vamos a hacer, porque si cambiamos esta tapita, después adentro es igual el toma corriente. Fíjense que yo voy a tener estas dos patas que van a ser planas y esta pata que es la puesta a tierra, que todavía no la llegamos a ver, Pero lo importante de esto es que ustedes tienen que entender que este tipo de toma, el toma común, soporta hasta 10 amperes. Yo puedo enchufar acá cosas de 10 amperes como máximo, Si yo enchufo cosas de más de 10 amperes, lo que empezamos a notar es que esto se quema, ¿Cuándo se suelen utilizar mayores cosas de 10 amperes en esto? Cuando yo de acá conecto una zapatilla y de la zapatilla conecto dos estufas eléctricas o una estufa eléctrica y una plancha, Y ahí es donde nosotros, ahí hay algo que está andando mal y o se quema el toma de la zapatilla o a veces la zapatilla directamente se apaga, o se termina quemando. Esto generalmente se quema, o sea, si nosotros lo hemos quemado un poquito por acá, del lado de adentro lo vamos a ver mucho más quemado, Bueno, en nuestra instalación domiciliaria, todos los tomas de la línea de tomas corrientes interior tienen que utilizar este tipo de tomas con térmica de 2,5 con térmica de 15 amperes y cable de 2,5 milímetros. Eso es por reglamento. Después vamos a ampliar un poco más. Pero bueno, existe este otro tipo de tomas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia entre estos dos va a ser, fíjense, el tamaño de entrada del toma. Ustedes por ahí han visto que hay electrodomésticos que tienen las patas mucho más anchas que no entran en los comunes. Bueno, en realidad esos son porque están preparados para ser de 20 amperes. Este toma soporta hasta 20 amperes. Pero yo solamente lo puedo usar en un circuito especial. Fíjense cómo es de atrás. Tiene la puesta a tierra y los dos terminales para el vivo y el neutro. Bueno, si yo pongo un circuito especial para tomas, voy a tener que poner este tipo de tomas. Generalmente la forma más rápida que tengo de darme cuenta cuando necesito uno de estos es cuando compro un electrodoméstico que trae el enchufe con patas más grandes. Entonces ahí yo ya si tengo algo que consume más de 10 amperes, tengo que hacer un circuito. Esto siempre viene cuando consume más de 10 amperes seguro. Entonces tengo que armar este circuito especial y esto va a ir con la térmica correspondiente a lo que yo pueda enchufar. Puedo ponerle cable de 2,5 y una térmica de 15, porque imagínense, si yo voy a poner un solo toma de estos, uno solo, y voy a enchufar algo que consume 12 amperes, me va a venir con las patas grandes, y no hace falta ponerle cable de 4 milímetros y una térmica de 20. Por eso es importante que aprendan a calcularlo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con las cuentas que hacíamos? Puede llegar a pasar tranquilamente que en una vivienda chica, en la cual no tenga gas, hagan todo eléctrico. Entonces lo que decíamos era un circuito de toma corriente, con cable de 2,5 milímetros y hasta 15 bocas por circuito. Bueno, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Puede llegar a pasar que tenga, no sé, horno eléctrico, calefón eléctrico, pava eléctrica y esas cosas las enchufe todas juntas. Bueno, ahí se puede hacer, o sea, en realidad el tema es así, el máximo de cantidad de tomas por circuito es de 15. Pero yo en una casa puedo hacer un circuito con 3 tomas y otro circuito con otros 10 tomas, supónganse. Y yo quiero hacer que ese circuito con 3 tomas me alimente nada más que la cocina porque es donde yo voy a tener más consumo. En ese caso no va a haber una prohibición de hacer más circuitos de los que tengo que hacer. Pero bueno, es importante eso, que siempre se respeten los cables correspondientes a la térmica que voy a poner y si es el tomas de usos generales como se llama, va este tipo de toma con una térmica de 15 y si no, en el especial se usa este tipo de toma. También tenemos que tener circuitos para instalaciones exteriores, tienen que ser independientes de los circuitos de instalaciones interiores, salvo que yo tenga, no sé, un alero y la lámpara esté debajo del alero, ese por ahí no se correspondería como exterior.
¿tá? Sobre todo si se prende de adentro. Eso es en líneas generales en relación a la pregunta de, para quitarse las dudas de lo que vemos en el reglamento y lo que yo le mostraba en la práctica, ¿está? Es complicado esta forma de clases porque yo estoy explicando esto y yo necesito que me interrumpan en el momento para terminar de cerrar los conceptos. O sea, es muy difícil realmente cerrar cada uno de los videos en relación a esta cuestión. Así que bueno, esa es la idea, es que vayamos teniendo la mayor cantidad de conocimientos teóricos, porque vamos a tener que tener clases presenciales para probar el curso. Nos queda hasta la semana que viene este curso y después vamos a tener clases sí o sí presenciales a las cuales van a ir. Por eso por ahí la última pregunta que me habían hecho se correspondía con si vamos a aprender a hacer los circuitos y todo eso. El gran problema de hacer los circuitos y eso es que lo tenemos que hacer presencial, porque es muy complicado. Yo les puedo explicar, les puedo hacer un video, todo, pero no necesitamos que metan mano, ¿tá? Que metan mano, que los usen ustedes, que aprendan a pegar los cables, que entiendan la diferencia entre el diagrama y la práctica en sí, porque los circuitos se dibujan en diagramas. Yo le puedo dibujar en este papel el circuito, pero esos diagramas después hay que poder realizarlos en las cañerías de las casas que nosotros no los vemos, ¿tá? Entonces hay que entenderlo bien todo para cuando yo vaya a trabajar ya saberlo de antemano. Bueno, vamos a avanzar con algo más de los elementos de seguridad, que es importante, que es este aparatito que es el disyuntor, ¿tá? El disyuntor diferencial. ¿Qué es lo que hace este aparato? Ven, fíjense, si llegan a ver ahí, no sé si hace foco ahí, si no apretás justo acá y va a hacer foco. Apretás ahí, en esta parte de acá. ¿Se ve bien? Bueno, fíjense, eso es un esquema. ¿Tá? Eso es lo que ustedes, si ustedes lo ven en el tablero, van a ver que entran los cables por acá, salen los cables por acá abajo. Bueno, eso es un esquema y así se dibujan todos los circuitos que yo después voy a tener que saber interpretar. Bueno, ¿qué es este disyuntor diferencial? Esto es muy simple la forma en que trabaja, ¿está? Y muy caro. Pero bueno, tiene que ir sí o sí por reglamento, y esto es lo que protege a las personas. La térmica protegía los circuitos y el disyuntor junto con el cable puesto a tierra protege a las personas. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Se acuerdan que yo les decía, digo, esto es muy, muy teórico y muy complejo de explicar, pero la forma más simple que le he encontrado en el tiempo para que se entienda rápidamente es la siguiente. Si yo hago circular corriente por este cable así, esto supónganse que es un cable y la corriente está circulando en relación a la punta de la lapicera, yo lo que tengo que hacer es con mi mano derecha hacer así alrededor del cable, o sea, agarrarlo así, en realidad me queda al revés. Cuando yo lo hago así, me va a estar diciendo, con el dedo gordo yo señalo para dónde va la corriente y estos dedos me estarían indicando cómo sería la circulación del campo magnético. Recuerden esto, cuando yo hago circular una corriente por un conductor, alrededor del conductor se genera un campo magnético. Entonces fíjense lo siguiente, yo voy a tener este disyuntor, ¿tá? En el cual va a estar ingresando la corriente por este lado, ¿tá? Entonces ingresa la corriente y va a estar haciendo un campo magnético así, Y por el otro lado, ¿qué va a estar haciendo? La corriente va a ir al revés y va a generar un campo magnético para el otro lado, ¿tá? ¿Qué es lo que pasa con los campos magnéticos? Quedarían como si fuesen hasta uno girando así y el otro girando así. Esos dos campos magnéticos se anularían entre sí, ¿está? Se anulan porque si yo hago circular 1 ampere entrando y 1 ampere saliendo, los campos magnéticos se van a anular entre ellos. Entonces esa diferencia me va a dar 0 y el disyuntor no lo va a notar. Ahora, si yo llego a tener una fuga de corriente, ¿tá? ¿Cuál sería la fuga de corriente típica? Por la que más, hay un montón, pero la que más protegería es que yo vaya y meta el dedo en el cable vivo, ¿tá? Meto el dedo en el vivo, toco con un dedo en el vivo, ¿y qué va a estar pasando? Probablemente acá, en vez de pasar 1 ampere, vamos a hacerlo simple, van a pasar 2 ampere de corriente, ¿tá? Pero por el neutro va a estar volviendo uno solo, porque el otro ampere va a estar pasando por el cuerpo y se va a estar fugando a la Tierra. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? El campo magnético que se genera en la entrada va a ser mayor que el de la salida. Entonces, esto va a notar adentro esa diferencia de campos magnéticos, y va a saltar el disyuntor, ¿tá? Va a hacer tac,
y a mí me va a soltar, no me voy a quedar pegado. Esas son líneas generales cómo funciona. Esto es un testeo, este justo no funciona, igual funciona solamente cuando está con tensión. Que hay que apretarlo, acá dice presionarlo cada un mes, puede ser un poco más. Pero bueno, si esto no anda, hay que cambiarlo, sí o sí. Así que bueno, esta es una de las partes más importantes de nuestra instalación eléctrica, porque protege a las personas, protege a los animales y también protege a algunos electrodomésticos. Así que bueno, tienen que ir pensando que vamos a tener que aprender a utilizarlo esto, y cuando vayamos a las clases prácticas lo que vamos a hacer es, vamos a aprender a conectar un disyuntor con sus térmicas y vamos a probar a hacer que todo salte para quedarnos tranquilos que es tal cual lo que venimos viendo en relación a la protección de las térmicas, a cuánto se calientan los cables. Así que bueno, los dejo con este video. Obviamente vamos a seguir hasta la semana que viene con preguntas, con la mayoría de las preguntas. Lo que nos quedaría importante es lo del cable puesta a tierra, que es lo que voy a hacer en el próximo video. En el próximo video vamos a tener preguntas y lo del cable puesta a tierra. Y después es lo que yo les digo. Vamos a tener, por ahora, no sabemos cuándo se volverá al aula y vamos a tener la libertad de hacer clases en relación al momento que se vuelva. Si se vuelve después de julio, tendremos para hacer unas cuantas clases. Si se vuelve, no sé, en noviembre, se nos va a complicar un poco. Porque también vamos a tener que ver si tienen que venir en una semana una mitad y la otra mitad. Porque somos 13 más o menos los que están activos. Vamos a suponer que terminen siendo, no sé, 8. Y por ahí nos van a pedir que vayan 4 y 4. ¿Tá? Así que eso todavía no se los puedo contestar, pero bueno, es lo que vamos a tener que ir viendo. Así que bueno, nos vemos en el próximo video y por el chat del grupo.